sea, cuando ustedes estén listos, podemos comenzar. Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar de los trastornos sexuales. Somos el simposio 5. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar del cáncer, de los trastornos testiculares. Están los dos temas de cáncer de testículo y criptoquirdia. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, el cáncer de testículo es una neoplasia más común en los hombres de 15 a 35 años. Este va a ser un tumor sólido que tiene la masa más alta de curación si es atendida en etapas tempranas. Las edades de presentación en la infancia van a ser de 0 a 10 años, en los adolescentes o jóvenes de 20 a 40 y en adultos mayores de 60 años. Los testículos están compuestos por muchos tipos de células, entonces es importante saber el tipo de célula en el que se originó el cáncer y el tipo de cáncer porque se tratan de maneras diferentes. Entonces están los tumores de las células germinales, que este va a ser más del 90% de los tumores cancerosos del testículo, los cuales estas células producen los espermatozoides, se clasifican en seminomas y no seminomas. Los seminomas tienden a crecer y propagarse lentamente más que los no seminomas y hay dos subtipos, están los clásicos y los espermatocíticos. Los clásicos va a constar del 95% de los seminomas. Este se va a dar en pacientes de 25 a 45 años. En cambio, los espermatocíticos es poco común y este se presenta en hombres ya de edad avanzada, por ejemplo, de 65 años en adelante, y tienden a crecer más lentamente en comparación con los otros. Algunos de los seminomas pueden aumentar los niveles sanguíneos de la proteína gonotrópica coriónica humana, entonces se puede considerar como un marcador tumoral para hacer este tipo de cáncer de testículo. También están los no seminomas, usualmente estos se presentan en los últimos años de la adolescencia y al principio de los 30 años también, y consta de 4 tipos de células principales, que está el carcinoma embrionario, el carcinoma de saco vitelino, el coriocarcinoma y el teratoma. Siguiente, por favor. Entre las principales causas están los factores geográficos y étnicos, que como se sabe es que este va a ser más frecuente en hombres blancos, sobre todo en los países de Europa o países industrializados, y va a ser menos frecuente en hombres africanos. En los riesgos, también hay riesgos perinatales, como por ejemplo la criptoquirdia, que más adelante mi compañera les va a hablar al respecto. También hay indicios que el bajo peso al nacer puede estar asociado a un riesgo de padecer de cáncer de testículo. También el sobrepeso, ya que algunos estudios de cáncer de las células germinales del testículo muestran un índice de masa corporal medio mayor que un grupo comparable de edad equivalente. Los contaminantes ambientales también, por ejemplo, los organoclorados, los bifenilos, los cloruros de polivinilo, marihuana y tabaco. También, como les había mencionado, la criptoquirdia, que esta es cuando el testículo no desciende de la bolsa escrotal, también es un riesgo para padecer cáncer de testículo. Factores genéticos también, aunque menos del 5% de los casos van a presentar algún componente hereditario, se han descrito algunos polimorfismos también. También síndromes con participación genética como el síndrome de Down y el síndrome de disgencia testicular, que este va a ser una normalidad en el desarrollo fetal, también pueden incrementar este riesgo. Los antecedentes personales de cáncer de testículo, por ejemplo, si ha tenido cáncer testicular en el otro testículo, también va a incrementar la probabilidad de que tenga en el otro testículo, así como los antecedentes familiares, por ejemplo, si tiene un hermano que haya tenido cáncer de testículo, va a aumentar el riesgo de 8 a 10 veces, y si el padre ha tenido cáncer de testículo, puede afectar de 4 a 6 veces. En el cuadro clínico se pueden presentar pequeños bultos en el testículo que generalmente son indoloros, o también puede presentar un pequeño dolor o pesadez en el testículo. También puede haber acumulación de fluido en el escroto, agrandamiento o molestias en los pezones y en el pecho, así como también el dolor bajo el vientre o en la ingle, y aumento y disminución significativa del tamaño del testículo. Siguiente, por favor.
En el proceso del cual las células normales se van a transformar en cancerosas se conoce como carcinogénesis. Esta va a ser la transformación progresiva de las células normales a derivados malignos en alteraciones de material genético. Entonces, estas mutaciones van a conferirle a la célula la capacidad de dividirse en una tasa mayor y generar así una descendencia que conserva estas mutaciones. Posteriormente, las células hijas van a acumular diversas mutaciones y que permiten generar distintos clones, y estos van a presentar mayor capacidad de sobrevivencia y crecimiento. Normalmente las células de nuestro sistema inmune van a ser capaces de eliminar estas células tumorales en un proceso que se llama inmunovigilancia tumoral. Sin embargo, algunos de estos clones pueden adquirir nuevas capacidades que van a permitir evadir estos mecanismos de control, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el diagnóstico tenemos, por ejemplo, el examen físico, que el médico lo que va a hacer es palpar los testículos para detectar alguna hinchazón o sensibilidad y ver el tamaño, la ubicación de alguna protuberancia si es que se encuentra, y también puede que examine el abdomen y los ganglios linfáticos de otras partes para ver si el cáncer se ha propagado. También está la ecografía de testículos, que esta va a ser el primer estudio cuando se sospecha de un cáncer testicular. Este utiliza ondas sonoras para producir las imágenes del interior del cuerpo, a ver si se puede observar alguna protuberancia o masa sólida, que probablemente sea cáncer. También están los análisis de sangre para marcadores tumorales. Por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, muchos tipos de cáncer testicular segregan algunos niveles de ciertas proteínas que se les llama marcadores tumorales, como la alfa-fetoproteína, la AFP, y la gonotropoína coriónica humana. Cuando estos marcadores están en la sangre se puede sugerir que existe un cáncer testicular. Por ejemplo, los tumores del tipo no seminoma a menudo van a elevar los niveles de la AFP y de la HCG, y los seminomas puros ocasionalmente elevan los HCG, pero nunca los AFPP. Entonces es importante tener en cuenta que cuando los tipos de cáncer son demasiado pequeños, no van a elevar estos marcadores, entonces tampoco es una prueba como muy certera. Y también podría haberse aumentado la enzima lactato deshidrogenasa, entonces también este puede ser un indicio de cáncer, pero puede que también sea por otras afecciones. También están los estudios por imágenes, está la radiografía de tórax, esta va a ser para ver si el cáncer se ha propagado a los pulmones, la tomografía computarizada, que esta se puede dar para determinar la etapa del cáncer o si se ha extendido a los ganglios linfáticos, pulmones, hígados u otros órganos, y también la imagen por resonancia magnética. Esta es para examinar el cerebro, la médula espinal, para ver si también se ha propagado estas áreas, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el tratamiento está la cirugía para el cáncer de testículo, que esta es una orquiectomía ingual radical, que esta va a consistir en una incisión justo en el área pública y se extrae con cuidado al testículo del escroto a través de una abertura. Entonces, el cirujano va a extirpar todo el tumor junto con el testículo y el cordón espermático, ya que, como se sabe, el cordón espermático contiene parte de los conductos deferentes, vasos linfáticos y sanguíneos, entonces estos pueden actuar como vías para que el cáncer testicular se propague al resto del cuerpo. Entonces se van a atar estos vasos al principio de la operación. El 80% de los pacientes está curado solo con la cirugía, y tras ella hay que valorar posibles opciones de tratamiento en función del riesgo particular. También está la radioterapia. Esta va a utilizar rayos gamma o rayos X o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas y así disminuir su crecimiento. Y también está la quimioterapia. Este es un tratamiento estándar con o sin radiación cuando el cáncer se ha extendido a otras partes, por ejemplo, cuando está en estadio 2 o 3. Entonces, la quimioterapia se administra en ciclos y en cada cierto periodo se van a dar descansos para que el cuerpo se pueda recuperar, y los ciclos van a durar aproximadamente de 3 a 4 semanas, y los medicamentos principales que se utilizan más en este tipo de cáncer son el ciplastino, etoposide, bleomicina y fosfamida, paclitaxel y vinblastina. También va a resultar más eficaz hacer combinaciones de estos medicamentos, entonces los regímenes más utilizados son el régimen BEP, que este es bleomicina, etopósido y cisplatino, el régimen EP, que es etopósido y cisplatino, y el régimen BIP, que es vinblastina con y fosfamida y cisplastina. Siguiente, por favor.
Con respecto a la evolución de la enfermedad, puede pertenecer a 3 estadios, pero está el estadio 0, que va a ser una lesión preinvasiva previa a los tumores. También está el estadio 1, que es cuando el cáncer solo está presente en el testículo. El estadio 2 es cuando se ha extendido a los ganglios linfáticos abdominales. El estadio 3 es cuando se ha extendido a otros lugares, por ejemplo, los riñones, el hígado, los huesos, los pulmones, y la mayoría de casos se va a detectar en el estadio 1. Ahora, con el pronóstico de la enfermedad, como ya les había mencionado, este es un cáncer de los más curables, entonces tiene una tasa de curación superior al 90%, pero de todas formas, si estos no se controlan a tiempo, se pueden propagar a otros lugares. Primero invaden y dañan al otro testículo y después van a hacer metástasis en el resto de los órganos, como los pulmones. Siguiente, por favor. En las incidencias, el cáncer de testículo presenta 1 a 1.5% de las neoplasias masculinas y también va a representar el 5% de los tumores urológicos en el hombre. Como ya les había mencionado, este es el tumor más frecuente en hombres jóvenes, especialmente entre los 20 y 34 años. Y como podemos observar en la gráfica, tiene mayor incidencia en los países de Europa, sin embargo, la tasa de mortalidad es más elevada en Centroamérica. En nuestro país, en el año del 2019 al 2020, se puede observar que la mayor incidencia está en los departamentos de Guatemala con un 44%, de Zacatepec de un 13%, de Petén 10%, en un total de 76 casos que se presentaron. También en la incidencia de cáncer de testículo por rango de edad, se puede observar que se cumple lo de los hombres jóvenes, porque la tasa mayor de 34% corresponde a los hombres que están entre 20 a 24 años y seguidos así de los pacientes que tienen 15 a 19 años y las personas mayores de 65 años que están representadas con un 13%. Como ya les había mencionado, esto va a depender del tipo de célula en la cual se va a desarrollar el cáncer. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la criptorquidia, es un testículo no descendido. Este puede ser cuando hay un defecto congénito en el proceso regulatorio o incluso en el descenso testicular. La causa de la criptorquidia sigue siendo muy difícil de alcanzar, pero los factores más conocidos que se asocian a la mayor incidencia de esta patología es la que el niño haya sido, perdón, haya nacido prematuramente, haya tenido peso bajo o incluso la talla menor a la normal al momento de nacer. Incluso si son recién nacidos, si son gemelos, la cantidad excesiva que la mamá haya ingerido de cafeína durante el embarazo, incluso el tabaquismo de ambos padres. Siguiente. En el cuadro clínico, alrededor del 80% de todos los casos, pues el escroto al momento de hacer el test, que más adelante voy a hablar de eso, está vacío. En otros casos, el 20% restante, pues el escroto, pues al momento de nacer está lleno, pero cuando el niño va creciendo, pues se va subiendo con respecto al niño va creciendo en forma lineal. Entonces, ahí es cuando el niño ya tiene criptorquidia, pero a veces es asintomática y muy raras veces pues se puede observar desde el inicio, sino que se necesita la palpación. Siguiente. En el mecanismo de fisiopatología, pues cuando el tejido testicular está afectado, las células de Leydig producen escasos niveles de testosterona y al igual que las células de Sertoli, secretan escasa AMH, que significa hormona antimuleriana. Y las células germinales también están disminuidas o ausentes. La criptorquidia también se puede producir por el hipogonadismo. Si este es detectado en el feto a temprana edad, es decir, en el primer trimestre,
la deficiencia androgénica llega a ser la consecuencia para la criptorquidia. Si hay hipogonadismo secundario, en esta, la deficiencia es el producto de las gonadotropinas y pues en este caso también puede manifestarse la criptorquidia. Siguiente. Con respecto al diagnóstico clínico, se puede hacer por exploración físicas y pruebas de imagen. La exploración física es la palpación de un paciente que tiene que estar en un ambiente relajado, tranquilo, debe de estar acostado y así poder realizarle la palpación al paciente. Así se puede determinar si el paciente puede llegar a tener una operación para ya sea la extirpación o para poder descenderle el testículo. En las pruebas de ecografía, pues se hace una ecografía para poder visualizar dónde en sí está el testículo o incluso si se puede, ahí se puede determinar si se le puede realizar, qué tipo de operación se le puede realizar. Siguiente. Con respecto al tratamiento de elección, se hace un tratamiento quirúrgico que es la orquidopexia. En este se puede observar aquí en la imagen que se le abre cerca de la zona abdominal, se le hace una pequeña incisión para poder determinar si se le puede descender al paciente hacia el escroto, pero si el testículo ya presenta atrofia, se determina que se tiene que hacer una extirpación del testículo. Con respecto al tratamiento hormonal, se le da la hormona gonadotropina coriónica humana. Esto se le da 1000 unidades internacionales por vía intramuscular por una semana durante 5 semanas. Y si se le da la hormona liberadora de gonadotropinas, se le da 1200 microgramos al día, haciéndola en tres veces al día de 400 microgramos. Y esta se le da solo por 4 semanas para observar si se puede descender el testículo. Siguiente. Con respecto a la evolución, el tratamiento se le debe dar al niño a temprana edad y pero si esto no se le da, esto puede llegar a recurrir a un cáncer durante la edad adulta o pero esto también se debe hacer antes de los 13 años para que los niños no puedan recaer en algún otro problema más adelante. Con respecto al pronóstico, todo paciente que tiene esta patología corre el riesgo de presentar riesgo de cáncer testicular, incluso llegar a la infertilidad si esto no se puede si eso se corrige a temprana edad. Y normalmente los tumores empiezan a partir de los 20 años. Normalmente se dan entre 20 y 40 años cuando la criptorquidia no se ha tratado en los primeros años del paciente. Siguiente. Y como había mencionado, esto se da normalmente en niños, y se puede observar que de 1 a 4 años es la mayor incidencia que se ha dado con 73 pacientes. Y esto pues también de niños de 5 a 9 años, como ya había mencionado, también se puede presentar cuando el niño crece, no necesariamente en niños al nacer. Siguiente.
Solo quería hacerles un comentario antes de que comiencen. Esta enfermedad sí es bastante frecuente en niños cuando recién nacidos se les detecta y los padres deben ser muy vigilantes si tienen un diagnóstico de criptorquidia, de proceder inmediatamente con el tratamiento que el médico les indique, ya que, como muy bien les explicó su compañera, pues puede derivar en un cáncer y también puede ser que la persona sea estéril. Entonces, ustedes como futuros padres deben de ser muy vigilantes de cuando tengan a sus hijos de varones, de que se les examine bien en las primeras etapas, en los primeros meses de nacimiento, ¿verdad? En los primeros meses de que ocurrió el nacimiento, 1 o 2 meses, en el mismo momento del nacimiento, de que se haga el pronóstico para que se pueda actuar con la mayor prontitud posible. Digamos. Ok, buenas tardes. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar acerca de la hiperplasia prostática benigna o, como le dicen normalmente, HBP. Esta se define histológicamente como un aumento de la glándula prostática. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen, ahí nos esquematiza la forma en que esta se agranda. Aumenta de tamaño y causa una obstrucción de flujo al momento de miccionar para el hombre, ¿verdad? Tenemos también que esta es por una causa de hipertrofia que no está muy bien definida hasta cierto punto. Tenemos entonces el cuadro clínico. Siguiente, por favor. Que está en una fase inicial de aumento de tamaño. Puede causar escasos síntomas. Es una enfermedad silenciosa hasta cierto punto porque no da una sintomatología muy grave, muy fuerte, a menos que exista una obstrucción total de la orina, ¿verdad? En ocasiones, algunos pacientes son evaluados por primera vez con estos cuadros de obstrucción y estos pueden también estar correlacionados con un grupo mal pronosticado. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver cómo se puede diferenciar de una prostatitis que también puede dar una sintomatología muy similar, pero el diagnóstico es diferente debido a los exámenes de laboratorio que se le realizan para hacer la diferenciación de enfermedades, de patologías, ¿verdad? Siguiente. Gracias. Entonces tenemos que la fisiopatología, esta enfermedad produce la proliferación tanto del estroma fibroso como de las células epiteliales glandulares a nivel de la zona de transición. Para que esto ocurra deben existir dos factores principales. Y estos dos factores principales se ven muy marcada la edad. Esto se da en personas mayores, principalmente mayores de 50 años, así como también los factores andrógenos. El crecimiento ocurre en edad avanzada, como ya lo mencioné, cuando declinan los niveles periféricos de andrógenos y no obstante en la edad avanzada la próstata preserva un nivel elevado de dihidrotestosterona. Aquí podemos definir dos tipos. Siguiente, por favor. Podemos definir dos tipos de fisiopatología. La tipo 1 que predominan los tejidos extraprostáticos, aunque también está presente en la próstata. Y la tipo 2 que predominan a nivel prostático. Además, a edad avanzada se presenta un nivel elevado de receptores androgénicos. Vamos a ver que estos receptores son los que se van a utilizar para el tratamiento farmacológico, lo cual indica que los andrógenos, estos son los que desempeñan el papel importante en el desarrollo de la fisiopatología de la enfermedad. La dihidrotestosterona ejerce una función de primer orden en la regulación genética de los distintos factores de crecimiento involucrados en el crecimiento prostático. Por ello es de que si está un poco descompensada va a favorecer más el crecimiento, así como también vamos a ver de que se sabe de que tiene que ver factores como la hipertrofia, que esta hipertrofia está dada por una alta retención de líquidos, que a veces un hombre comete el error de hacerlo, ¿verdad? De aguantarse mucho tiempo ir al baño.
Entonces lo que causa acá es que al contener un gran volumen de orina, las paredes de la próstata, como son también un músculo, la vejiga las empuja y empieza a extenderse, podría ser la palabra. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que mencioné ahorita sería la fisiopatología. Vamos con el diagnóstico clínico y de gabinete, por favor, que sería la siguiente. Gracias. Acá tendríamos entonces el examen por excelencia que se podría decir, pero es muy subjetivo hasta cierto punto, que es el examen de tacto rectal, donde se puede, el médico tiene que palpar la próstata para determinar algunos parámetros de los cuales podemos ver que sería un tamaño lo que se determinaría, una morfología, si hay simetría o una consistencia, si es firme o es elástica. Esto consiste en palpar por medio, con el dedo, por medio del recto, el cual es ya como dato curioso, ¿verdad? Es un examen que debe ser muy practicado en hombres mayores, pero lastimosamente el tabú del machismo que existe mucho en el país no lo permite. Y esto va a traer consecuencias también como, por ejemplo, en las incidencias, que más adelante se los voy a mencionar. Tenemos también algunos exámenes complementarios que pueden ser la evaluación de síntomas según la institución según una puntuación de sintomatología de próstata, en la cual se puede evaluar si es una gravedad leve, moderada o severa, dependiendo de una encuesta que llena el paciente para determinar una puntuación, ¿verdad? Que eso lo podríamos ver en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí hay un cuadro donde se da la puntuación. Tenemos también el examen de antígeno prostático, que es el PSA, que este generalmente se usa como marcador de detección y seguimiento del cáncer de próstata, pero se sabe que las células de la zona de transición donde se origina la hiperplasia benigna prostática son grandes productoras de PSA. Entonces, cuando existe el PSA, este puede estar hasta aumentado 2.7 veces de sus valores normales, ¿verdad? Tenemos también la bioquímica sanguínea. Una elevación en las cifras de creatina puede sugerir una uropatía obstructiva por repercusión en la función renal, secundaria a la obstrucción del tracto urinario, como antes lo mencioné, ¿verdad? Que esto puede ser la obstrucción que pueda sufrir el paciente. Tenemos también una flujometría, que la flujometría consiste en una técnica no invasiva en la cual refleja la velocidad de salida de la orina. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, al momento de que lo esté hipertrofiado el músculo, ya no va a salir con tanta presión la orina, va a salir con muy poca presión e incluso va a haber el tiempo de micción para el paciente va a ser como mayor, ¿verdad? Porque no va a poder evacuar las cantidades de volúmenes que tiene reservadas, al mismo tiempo que si no existiera una hipertrofia. Y tenemos también la evaluación del nacido postmiccional, que generalmente este se evalúa con una ecografía. Siguiente, por favor. Aquí, antes de pasar al tratamiento, quiero mencionar eso del diagnóstico diferencial, donde la infección del tracto urinario puede semejar los síntomas irritativos de la enfermedad, como lo mencioné antes. Pero aquí la salvedad es de que por examen de laboratorio se puede hacer un urocultivo para determinar si hay presencia de bacterias en el tracto, ¿verdad? Para determinar si de verdad es una prostatitis o bien es una hiperplasia prostática benigna. Entonces, en el tratamiento, el objetivo de este es el farmacológico. En cuanto al farmacológico, principalmente es aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de complicaciones más graves, ¿verdad? Aunque para el tratamiento total de esta enfermedad se recomienda el quirúrgico. Ya veremos por qué. Entonces, como podemos ver, aquí lo siento, los grupos farmacológicos que utilizamos para el tratamiento de esta enfermedad son los bloqueantes adrenérgicos alfa 1, ya que como se mencionó antes, esta es, las paredes, los receptores de este órgano son ricos en receptores del tipo alfa 1 y 2, de tipo adrenérgico, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos tratamientos como la alfusocina, la doxazocina, la prazosina, la terazocina o la tamsulosina. Sí que estos serán utilizados en base al mejoramiento del paciente. Si este lleva 48 horas de tratamiento, ya tiene que empezar a haber una mejoría, ¿verdad? De lo contrario, después de 8 semanas, pues ya se tiene que evaluar si pasa un tratamiento quirúrgico. Tenemos también en el caso otro grupo farmacológico que es los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Como lo habíamos mencionado, esta es una enzima muy implicada en el metabolismo de la DTH, ¿sí? Ya que esta es la encargada de activar el metabolito activo. Entonces, los grupos que se han sintetizado son para dos tipos de isocima 2 e isocima 1 y 2. En este caso tenemos el finasteride, que es para la isocima 2, y para el dutasteride tenemos la isocima 1 y 2. Entonces, el tratamiento de estos es combinado y puede ser muy efectivo en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior y agrandamiento prostático demostrable. Ahora el siguiente, por favor. Bueno, tenemos el tratamiento quirúrgico. Este es considerado como definitivo para la mayoría de médicos en la actualidad. Actualmente lo que se utiliza mucho y el que más se realiza a todo paciente es la adenomectomía, que consiste en la extirpación o nucleación del adenoma prostático. Se puede realizar mediante una incisión en la cápsula prostática anterior a la técnica retropúbica de Terence Milling, mediante una incisión transcapsular posterior. Tenemos también otro tratamiento como lo puede ser la resección transuretal de próstata, la cual consiste en la extirpación del tejido adenomatoso mediante la resección endouretral. Vamos a la evolución de la enfermedad, por favor. Debido a que esta no cuenta con definición epidemiológica universalmente, la HPV implica tasas de prevalencia e incidencia que deben considerarse en el momento de que el investigador comunique los datos, porque como lo mencioné antes, como no es muy diagnosticada debido más que todo a factores culturales, ¿verdad? No hay como que ¿cómo les podría explicar? Una base de datos sólida para determinar una evolución, para determinar cómo se ha comportado. Entonces, esto tiene que ver con las incidencias. Las incidencias con nosotros no fueron enviadas. Y esto asumo yo que fue por lo mismo que les estoy mencionando. No hay una cultura para ir a visitar al urólogo, en este caso, que es el profesional que hace estos exámenes, ¿verdad? Por el tabú que tienen los hombres dentro de nuestra cultura, que ese examen es malo, pierdo mi masculinidad, no me lo voy a hacer porque no me da la gana o me da miedo, ¿verdad? Lastimosamente. Y tenemos el pronóstico, que es muy variable también, debido a diferentes circunstancias donde los casos pueden ir variando. Esto puede ser que algunos hombres con síntomas puedan ir empeorando progresivamente a pesar del tratamiento, y otros permanecen con la misma sintomatología y pueden terminar su vida con esta sintomatología, ¿verdad? Solo un segundo. Lo siento. Entonces, para mencionar otro dato, normalmente esta enfermedad se ve más que todo cuando se le hace un examen, ¿cómo sería? Forense al paciente, donde se pueden de verdad ver si este paciente presentaba alguna hiperplasia. Entonces, por eso es que las incidencias son nulas hasta cierto punto en algún caso, ¿verdad? Entonces, eso sería todo en cuanto a la hiperplasia prostática. Vamos hacia la prostatitis, por favor. Entonces, la Pablo, antes de pasar al próximo tema, yo la verdad no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice de las incidencias, porque el cáncer de próstata es bastante frecuente y en Cáncer de nuestro próstata. país también se da.
Ajá. El hecho de que no contestaran, en otros años sí hemos tenido respuesta y sí las incidencias son altas. Son altas. La verdad es que actualmente pues se está tratando de hacer una educación de los adultos varones para que, así como la mujer tiene esa cultura de ir año con año con su ginecólogo a hacerse su examen ginecológico, igual el hombre tiene que asistir con el urólogo Ujú. para hacerse este examen. Y la verdad, solo en sectores en donde la educación es muy baja es que ocurre lo que usted dice, pero en otros sectores pues sí ya se está dando esa cultura de asistir con el urólogo a hacerse sus exámenes, ¿verdad? Sí, yo, Y nosotros, químicos farmacéuticos, tenemos que, cuando estemos en los hospitales dando atención farmacéutica, tenemos que hacer ver eso a los pacientes, la importancia de practicarse estos exámenes, ¿verdad? sí, licenciada, cabalmente eso le quería mencionar, de que póngale yo en lo que he escuchado hasta cierto punto, sí me he dado cuenta de que muchas personas, o sea, muchos varones ya adultos, como que le tienen miedo, ¿verdad? Yo no, yo sí, la verdad es de que es una cultura la que se tiene que crear por medio de educación, que sí es muy importante hacerlo, como usted lo menciona, ¿verdad? Pero es como le digo, o sea, lo que mencioné ahorita fue como que mis vivencias que he escuchado así en bastantes lugares. Sí, así es. ¿Sí? Eh, Bueno, Hay ciertos sectores que lo ven de esa manera, pero es muy importante que nosotros hagamos ver a las personas la importancia que tiene este tipo de examen, exacto, que son preventivos. son preventivos. Ok. Bueno, voy a proseguir entonces con la prostatitis. Aquí vamos a hablar entonces acerca de las causas, que esta es una enfermedad aguda que difiere del resto de entidades crónicas. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, hay una, ¿cómo sería? Ay Dios mío, una contaminación por medio de una bacteria. En este caso, la bacteria principal que contamina la próstata sería el E. coli, que esta puede ir evolucionando si no existe un tratamiento a tiempo, que como lo habíamos mencionado y se va a mencionar, este se diagnostica por un urocultivo, y esta es muy peligrosa debido a que la diseminación bacteriana puede desembocar en una sepsis general de origen urinario o acceso prostático que ponga en peligro la vida del paciente. Entonces vamos a pasar al cuadro clínico, por favor. En el cuadro clínico tenemos que predominan en manifestaciones sexuales, como la disminución del líbido, la pérdida total o parcial de la erección, una eyaculación dolorosa, una eyaculación precoz, hemospermia, que es la eyaculación con sangre, o bien tenemos también infertilidad. Podemos mencionar de que existe dolor referido, que puede ser suprapúbico, perineal, lumbosacro, escrotal, peneano y en la cara interna de los muslos. También tenemos trastornos urinarios representados por la disuria, imperiosidad, polaquiuria diurna y nocturna, micción dolorosa o bien una retención aguda de orina. Estos síntomas mencionados anteriormente pueden ser diagnosticados erróneamente, como antes se mencionó en la enfermedad, de que tiene que haber un diagnóstico diferencial para poder ver si de verdad es prostatitis o bien es hiperplasia, ¿verdad? Entonces, esto podemos mencionar y ahorita en la siguiente diapositiva van a mencionar como la fisiopatología. Sí, bueno, ya les voy a hablar sobre la fisiopatología de la prostatitis. Esta pues se da por mecanismos diferentes. Entonces, cuando conocemos esta enfermedad como infecciosa, es posible ver que hay diferentes vías por las que las bacterias logran entrar en la próstata e infectarla. Entonces, en la primera vía está la descendente. Esta es, digamos, la más común o la que más se da, porque las bacterias se encuentran presentes en la orina. Entonces, al saber que la orina pasa a través de algún conducto sobre la próstata, es ahí donde logra infectarla.
Otra vía es la vía ascendente, en donde el paciente pues presenta uretritis. Entonces igualmente, ¿verdad? Cuando hay presencia de bacterias en la uretra, igual de alguna forma logra penetrar en la próstata y también logra infectarla. La tercera vía es la vía menos común, pero también se puede dar, es la vía hematógena. Esta vía pues puede ser por alguna enfermedad sistémica que logra de alguna manera filtrar de la sangre por medio de la irrigación a través pues en la sangre, ¿verdad? Filtra estas bacterias, lo que también logra infectarlas a la próstata. La otra vía es la vía del canalículo ascendente por una orquiepididimitis. Esta puede ser una infección a nivel de los testículos y del epidídimo. Entonces, de esta manera, el conducto deferente logra transportar estas bacterias para lograr infectar la próstata. Y la última vía es la de inoculación directa. Esta es cuando se realiza normalmente una biopsia transrectal. Puede ser que sea por alguna mala práctica de este examen, ¿verdad? De una biopsia, el cual pues logra dejar como gérmenes o bacterias en la próstata y entonces es donde se logra infectar. Ahora hablando del diagnóstico, los más utilizados en Guatemala, primero tenemos el test de síntomas de prostatitis crónica. Este es un test aprobado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Lo que busca este test es generalmente hablar de conocer un poco al paciente y saber qué síntomas tiene, cómo es que estos le han afectado en su vida diaria y los hábitos que tiene por la razón de que, o sea, encontrar la razón de por qué él se ha infectado su próstata, ¿verdad? Está el otro, el tracto rectal, ya lo dijo Pablo, ¿verdad? En realidad es muy incómodo. Los hombres por eso casi no lo hacen porque resulta muy incómodo, aunque es necesario porque el introducir el dedo tal vez es muy feo, ¿verdad? Pero es la forma más rápida y sencilla en donde un urólogo logra digamos, toca la próstata, ¿verdad? Entonces, identifica si puede haber algún nódulo, alguna anomalía de tamaño, si es sensible. Entonces, normalmente, cuando una persona siente dolor cuando le hacen este examen, entonces, esto le da un claro indicio al urólogo de que algo pasa, ¿verdad? No es normal que a un hombre le duela la próstata. Está entonces los otros exámenes que puede solicitar el médico. Está la muestra de orina, la muestra de líquido prostático. Como decían, ¿verdad? De esta forma podemos también identificar qué anomalía puede tener o qué presencias de algo extraño puede tener el hombre. Está también la cistoscopía. Esta es una introducción de una pequeña cámara en donde se introduce, ¿verdad? Hasta llegar a la vejiga. Entonces, eso permite una exploración entre la uretra, la próstata y la vejiga. Entonces, es diferencial porque resulta exploratorio, es de saber qué afección puede tener, qué órgano. Entonces, es diferencial. Está la uroflujometría también. Esta mide la velocidad y la fuerza con el que sale la orina por el hombre. Entonces determina si en realidad existe alguna obstrucción en la uretra, en la próstata o en músculos pélvicos, que apoya también el examen anterior. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo siento, se debe optar por un antibiótico bactericida del tipo gram negativo, que este tiene que tener altas concentraciones en suero, buena difusión tisular y ser administrable por vía parenteral principalmente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos de que hay categoría 1 y categoría 2 del tipo de prostatitis. Entonces, tenemos de que el tratamiento de la prostatitis aguda de tipo 1, esta puede tener dos opciones, si hay obstrucción miccional o no hay obstrucción miccional. Entonces, sin obstrucción miccional es cuando se utiliza el tratamiento parenteral por medio de cefalosporinas de segunda y tercera generación, de fluoroquinolonas y de aminoglucósidos. Y aquí ya entra otra vez en otra, ¿cómo sería? En otra evaluación, donde si existe una mejoría, el tratamiento se deja por medio oral
10 días, o bien si no existe una mejoría, se debe hacer un eco transrectal para ver si hay un acceso prostático o si no hay absceso. Si hay absceso, este requiere un drenaje y un tratamiento antimicrobiano parenteral por lo menos de 14 días. Y si no hay un absceso, el cambio de antimicrobianos parenterales y orales debe ser a criterio médico. Si, principalmente se da de tratamiento oral para la tipo 1. Entonces tenemos después la crónica, que es la de tipo 2, que son complejos tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Esto debido a que los antimicrobianos deben de ser capaces de alcanzar por completo el interior de la glándula. Entonces aquí podemos checar de que también se utilizan fluoroquinolonas, se utiliza también una sulfonamida como el trimetoprim o bien doxiciclina. Todos estos en vía oral. Pero cabe mencionar de que, por ejemplo, la doxiciclina y el timetoprim ya no son tan utilizados para el tratamiento debido a la alta resistencia que existe hoy en día, ¿verdad? Vamos ahora con la evolución de la enfermedad, que es necesario tomar en cuenta que el tratamiento antibiótico para determinar la evolución del paciente debe ser máximo hasta 24 semanas después de iniciar el tratamiento, para poder ver cómo va la evolución, si de verdad ya no existe alguna infección dentro del órgano, ¿verdad? Y como pronóstico tenemos que la recuperación del paciente afectado por la prostatitis bacteriana generalmente es buena al utilizar y adherirse totalmente al tratamiento prescrito, ¿verdad? Ya que tratarla con antibióticos, los síntomas se alivian dentro de semanas, un máximo de 24, como lo mencioné antes. Y en algunos casos la infección puede regresar y volverse persistente, por lo que puede considerarse como una prostatitis crónica. Gracias. Bueno, ahora con el cáncer de próstata, pues el cáncer es como cualquier otro tipo de cáncer, es un tumor. Específicamente en este está en la glándula prostática. Como vemos en la imagen, la glándula prostática se encuentra delante del recto, debajo de la vejiga y por arriba de la base del pene. Entonces, estas resulta de alguna inflamación también por la presencia de algún nódulo o de alguna anomalía que se encuentre en la próstata. En cuanto al cuadro clínico, perdón, sus causas primero. Primero, esta patogénesis se desarrolla porque las células que se encuentran en la próstata se proliferan de alguna forma masiva que resulta del cáncer, ¿verdad? Entonces, cuando se proliferan, tiene habilidad de invadir, de provocar metástasis y de proliferarse a distancia. Entonces, dentro de los posibles factores que pueden causar el cáncer está la dieta, pues la adiposidad, la obesidad, está muy relacionada con el cambio drástico y la demanda energética que puede tener una persona. Entonces, cuando tiene estos cambios drásticos en las hormonas, esto va generando alguna alteración, ¿verdad? En la que las hormonas pues no funcionan de manera correcta, especialmente la testosterona. Entonces, es donde se puede dar el indicio de generar este cáncer. Está la edad también. Se dice, hay estudios que dicen que la edad, uno normalmente sufre de cáncer de próstata a partir de los 45 años. Antes normalmente no se hace y esto es posiblemente por un desgaste que puede tener el hombre, ¿verdad? En su órgano. Entonces, es otra, ¿verdad? Están los antecedentes familiares. Cuando una persona tiene un familiar con antecedente familiar de esta patología, es de 2 a 3 veces más probable que lo pueda padecer, pero cuando tiene 2 o 3 o más familiares que han padecido de esta patogénesis, de esta patología, es probable que definitivamente pueda tener cáncer de próstata. Este tabaquismo en comparación a una persona que fuma y no fuma, el fumador puede ser más propenso a padecer de este cáncer. Y está la etnia, pues no es por discriminar ni nada, ¿verdad? Pero la raza que es descendencia africana es más propensa también a padecer esta enfermedad que los de raza blanca. Ahora sí, en cuanto al cuadro clínico, las
fases iniciales generalmente no presentan síntomas, entonces cuando no tienen ningún síntoma, un hombre se siente aliviado, ¿verdad? Porque dice, no, bueno, entonces no tengo nada, pero si hay alguna presencia de algo, lo que sea, siempre es importante que ellos vean de dónde es o por qué razón algo no está bien. Entonces, los síntomas normalmente aparecen cuando avanza la enfermedad. Entonces, aquí ya hay síntomas. Entonces, puede ser micción frecuente. El chorro de la orina a veces es débil o puede causar alguna interrupción. Está la orina frecuente en la noche y también está la presencia de sangre tanto en el semen como en la orina. Entonces, cuando se ha diseminado el cáncer y se diagnostica, pues ya muy tarde, ¿verdad? Cuando este se ha diseminado, además de presentar estos síntomas que les presento aquí a la derecha, también pueden presentar fatiga, dolor de espalda, en muslos, hombros o en otros huesos, y puede perder peso sin razón aparente. Entonces, cualquiera de estas, aunque no nos diga mucho que puede pasar o algo, es importante que un hombre se le diagnostique de forma correcta para saber el tratamiento al que se le va a exponer, ¿verdad? En cuanto al mecanismo fisiopatológico, pues como ya les había dicho, esta es una mutación de las células que están a nivel de la próstata. Esto generalmente se da en la zona periférica, como vemos en la primera imagen. Esta zona periférica es importante porque cuando se hace el examen tacto rectal, esta es la zona que más se puede detectar, entonces es importante por esa razón, ¿verdad? Como se generan ahí esos tumores, se puede palpar cuando se hace el examen tacto rectal. Entonces, en cuanto al nivel celular, como vimos, la testosterona es la hormona principal en el hombre, ¿verdad? Entonces, la próstata funciona de manera correcta cuando los niveles están óptimos de andrógenos, como es la testosterona. Entonces, cuando se da de forma, como sabemos, se da de forma lenta, entonces cuando de andrógenos, la dihidrotestosterona se une a su receptor, que son receptores de andrógenos. Como miramos aquí, está la hidrotestosterona, se une a su receptor y logra entrar en el núcleo. En el núcleo hay un coactivador que promueve la proliferación masiva de estas células cancerosas, generando el tumor, ¿verdad? Entonces, no solo está esta como teoría, digamos, sino también han encontrado en estudios que este receptor, el receptor de andrógenos, está amplificado. Entonces, muchas veces no solo la hidrotestosterona lo estimula, sino es estimulado por otros ligandos. Entonces, cuando se estimula estos, también hay señales que establecen que hay una pérdida de un gen llamado PTEN. Entonces, cuando se pierde este PTEN, se aumenta la acción de los BCL2. Entonces, estas son células que generalmente son apoptóticas y estas no permiten que las células mueran. Entonces, lo que promueve igualmente, ¿verdad? Es la proliferación y así adquieren una capacidad, se llama neuroendocrina, en donde se secretan neuropéptidos que hacen que se prolifere. Entonces, en lugar de disminuir, aumenta la proliferación de las células de forma masiva. Ahora con el diagnóstico, ya se lo habíamos hablado. Está el tacto rectal, que es la forma más eficaz de poder determinar qué afección puede tener un hombre. Entonces, aquí miramos en la imagen de la derecha, está un nódulo que no es palpable, por eso es que es diferencial, porque necesitamos que si es palpable algo pasa, ¿verdad? Pero si no es, y sin embargo tiene algún dolor, algo hay ahí, ¿verdad? El siguiente está el PSA. Este se llama antígeno prostático específico. Esta es una es una proteína que está exclusivamente en la próstata. Entonces, esto se secreta junto con el semen a altas concentraciones. Entonces, hay cierta porción, digamos, de la proteína que se logra filtrar en la sangre. Entonces, como decía Pablo,
una muestra de sangre nos puede decir algo, ¿verdad? Que si hay alguna presencia o en qué nivel está esta proteína. Entonces se puede hacer por medio de un test de laboratorio. El rango que aceptan, digamos, está de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Eso normalmente se encuentra en lo normal y sin embargo, pues esto es todavía estudiado porque hay doctores que aceptan o no, estudios que aceptan estos valores, por lo que igual sigue siendo diferencial, ¿verdad? Otra está la ecografía transrectal. Esta pues permite visualizar la próstata y las vesículas seminales por medio de un ultrasonido. Entonces los que pueden generar durante el examen se convierten en imagen. Entonces esto nos puede dar pues señales de alguna anomalía que pueda presentar la próstata, ¿verdad? Otra, que es la biopsia de la próstata, pues se conoce como el examen que definitivamente nos da el diagnóstico sobre cáncer de próstata. Y esto es, pues se toma una muestra del tejido prostático y prueba en patología para ver la muestra y saber de dónde o cómo es que se encuentra la próstata y cómo ha sido afectado por las células cancerígenas. En cuanto al tratamiento, está el tratamiento no farmacológico. Primero tenemos la cirugía, como vemos en esta imagen, en el antes y el después. El antes, pues, en realidad es la eliminación, ¿verdad? O el retirar la próstata. Y no todos los pacientes logran ser candidatos para esta, sino los que son candidatos que tienen, pues, una calidad de vida, que pueden presentar una mejor calidad de vida. Son candidatos, ¿verdad? Está la radioterapia. Esta es administrada luego de haber hecho la cirugía. Entonces, busca mejorar, además de que un candidato tiene mejor calidad de vida, pues la radioterapia aumenta aún así la calidad de vida del paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, está la quimioterapia. Esta generalmente se da cuando una persona no acepta o se hizo resistente a la terapia hormonal, el cual vamos a hablar ahorita. La terapia hormonal, la terapia hormonal, pues se clasifican en varios grupos. Primero tenemos la orquiectomía bilateral. Esta pues es una cirugía, ¿verdad? En la que se extirpan ambos testículos, pero se dice que es una terapia hormonal porque se está eliminando la fuente principal de la producción de testosterona, que son los testículos, ¿verdad? Están los agonistas de la hormona liberadora de... Ay, no me recuerdo. Esta hormona liberadora, estos son medicamentos que reducen la producción de la testosterona en el cuerpo. Entonces, en diferentes puntos del mecanismo se logra controlar el funcionamiento de los testículos, ¿verdad? Para liberar esta hormona. Están los antiandrógenos, que además no solo los agonistas son capaces de controlar o reducir la producción de la testosterona, sino los antiandrógenos evitan que la testosterona se una a sus receptores para evitar esta proliferación. Están los antagonistas de la GnRH. Estos impiden que los testículos produzcan la testosterona, por lo que son imitadores de la LHRH. Están también las hormonas femeninas. El estrógeno, pues, es administrado a estos pacientes para reducir los niveles de la testosterona igualmente. Y el bloqueo androgénico combinado. Esta puede ser alguna de los grupos anteriores en las que se busca que sea como más efectivo la disminución de la testosterona en diferentes puntos de su vía metabólica, ¿verdad? En cuanto a la evolución, se utiliza ahorita una clasificación llamada TNM, en donde se valora la cantidad de tejido prostático afectado, la extensión de la enfermedad y los ganglios linfáticos y la presencia o ausencia de metástasis. Entonces, esta, junto con el patrón de Gleason, pues nos da como una gama amplia sobre los posibles estadios en donde puede estar y qué tan agresivo ha sido el
el cáncer para determinar qué tratamiento se le puede dar, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, el primero está el estadio 1, lo podemos decir así, en este patrón, donde el cáncer se descubre solo en la próstata. El estadio número 2 es cuando se logra palpar algún pequeño tumor o que se puede sentir pequeño o alguna anomalía que puede estar en la próstata. Eso se determina en el estadio número 2. En el número 3, pues el cáncer ya se diseminó. Si nosotros miramos las imágenes, el cáncer se ha diseminado fuera de la próstata, pero no tan lejos, digámoslo así. Y el estadio número 4 y 5, pues ya se ha diseminado, ¿verdad? En otros órganos ya muy fuera fuera de la próstata, como la vejiga, la uretra, testículos y lo que está más alrededor, ¿verdad? En cuanto ¿sí? El pronóstico, pues la mayoría de los pacientes con cáncer, cuando se encuentra localizado, pues es muy bueno. La expectativa de vida en ancianos puede diferir un poco en la misma edad. Esto depende de los hábitos que ha tenido una persona, un varón. Entonces, depende mucho de la edad y otras patologías que pueda tener. Cuando el cáncer es metastásico, pues, lamentablemente ya no tiene cura y la expectativa de vida normalmente en este estadio es de 1 a 3 años. En cuanto a las incidencias, a nivel de Latinoamérica, el cáncer de próstata es el principal que se da en hombres, no importando la edad. Entonces, es importante, ¿verdad? Porque no es cualquier, es un órgano importante, así como los otros, pero es el primer lugar a nivel de prevalencia de este en el área de salud. En Guatemala, Jutiapa ha sido el departamento que más cáncer de próstata ha registrado. Y en cuanto a la mortalidad, cambié, por favor. También está, ¿verdad? Que normalmente las personas que han registrado esta enfermedad está de 70 años más adelante, ¿verdad? Y solamente. Bueno, buenas tardes, yo le voy a audiencia, que también es conocida. Pues esto sí. Lester, revise su sonido porque no está bien, por favor. ¿No me escucha? No te escuchas bien, creo que es por los audífonos. Bueno, me lo voy a quitar un segundo. Te escuchas puro Terminator. Lo siento, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí, ya. Sí, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la impotencia, que también es conocida como disfunción eréctil. Siguiente, por favor. Bueno, esta se caracteriza por la incapacidad del hombre para poder desarrollar o mantener una erección de suficiente rigidez para un coito satisfactorio. La disfunción eréctil es un trastorno sexual que no siempre se consulta y es por eso que es difícil determinar su prevalencia. Para poder hablar de disfunción eréctil tenemos que saber cómo se da la erección y pues normalmente se produce cuando un estímulo sexual causa la liberación de óxido nítrico de las terminaciones nerviosas hacia los cuerpos cavernosos y esto hace que el tono muscular liso de los vasos se relaje y esto pues aumenta el flujo sanguíneo hacia los tejidos eréctiles. Existen algunos tipos de erecciones, vamos a mencionar dos, las erecciones, regresa por favor, erecciones psicógenas que van a depender específicamente del cerebro y que pues básicamente están en la mente, y las erecciones reflejas, que son aquellas que tienen de forma involuntaria o sea por mero instinto, y estas pues se pueden dar con o sin estímulos. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a hablar de las causas de la disfunción eréctil. Las causas de la disfunción eréctil pueden ser psicógenas, predominantemente psicógenas,
Esto se produce por la inhibición psicológica del mecanismo eréctil. En este caso, pues no hay un daño físico y predominantemente orgánicas. En esta causa, los factores pueden ser neurológicos, endocrinos, vasculares, también pueden ser inducidos por consumo de drogas, por efectos adversos de algunos medicamentos. Entonces, la frecuencia de la disfunción eréctil aumenta con respecto a la edad. Entre los factores que pueden causar la disfunción eréctil, vamos a mencionar algunos de ellos. Y son los factores psicógenos, donde hay un aumento de la actividad agonista alfa, como la depresión, la ansiedad y el estrés. Estos producen hiperactividad de los agonistas alfa e inhiben la relajación del músculo liso y con eso pues no se da la erección. Los factores neurológicos pues se deben más que todo por lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiples, fracturas que pueda tener un paciente a nivel de la pelvis, radiación o cirugía de órganos pélvicos y algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Y por último están los factores hormonales, que podemos decir que las causas podrían ser enfermedades hipofisiarias, el hipoinsulinismo, la diabetes mellitus, el hipogonadismo, el hipertiroidismo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca del cuadro clínico. Pues es necesario verificar los antecedentes de las enfermedades vasculares, endocrinas, neurológicas y psiquiátricas que pueda tener el paciente. Fundamentalmente si existe algún tipo de depresión, ansiedad o dependencia de drogas, enfermedades de la columna vertebral, trauma o radiaciones, que el paciente pues no lo declare. Siguiente, por favor. Pueden existir algunos elementos clínicos acompañantes y en base a esto se puede valorar las causas, como por ejemplo la disminución del deseo sexual, que se puede deber al hipogonadismo, a la fatiga crónica, al hipotiroidismo. También el dolor genital, que puede ser causado por infecciones de transmisión sexual, dolor pélvico, y también puede ser causado por la enfermedad de Peyronie, que es una enfermedad en la cual se producen cicatrices fibrosas dentro del pene, lo que hace o que provoca una erecciones curvas y dolor, más que todo. El sobrepeso, causado también por el síndrome metabólico, prediabetes, síndrome de Cushing, que son pues, niveles altos de cortisol, hipertensión arterial, que eso es bastante, va bastante relacionado con la disfunción eréctil, por ejemplo, con enfermedades vasculares ateroscleróticas y alteraciones de la sensibilidad, que pueden ser por neuropatías, cirugías, radiaciones de pelvis y daños medulares. Siguiente, por favor. Ahora, para poder hablar de la fisiopatología, tenemos que saber cuál es la etiología de la disfunción eréctil. Pero podemos decir, o la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, ISSM, estratifica los mecanismos subyacentes a la disfunción eréctil en dos componentes principales. Un componente de origen orgánico y un componente de origen psicógeno. El componente de origen orgánico puede dividirse en vasculogénicas, endocrinológicas, neurogénicas y estructurales. Con respecto a los componentes psicógenos, se pueden incluir disminuciones relacionadas con la edad y el líbido, y la libido, y trastornos crónicos de la intimidad sexual. Entonces, pues en base a esto vamos a ver que podemos hablar de fisiopatologías relacionadas a una enfermedad. Y la primera es la fisiología de la disfunción eréctil relacionada a las neuropatías. En este caso, pues parecería obvio pensar que estas enfermedades de la disfunción eréctil sean exclusivamente por el mal funcionamiento de los nervios, pero en realidad las bases fisiopatológicas no son tan claras. Entonces, sí va a depender de las neuropatías, que no se dé
el estímulo para poder provocar una erección. Siguiente, por favor. Ahora la fisiopatología, cuando los pacientes presentan lesiones medulares, perdón. En este caso, pues la erección va a ser de tipo reflejo y va a provocar estímulos sensitivos en los genitales. Y esto va a generar un arco de reflejo. Como podemos ver en la imagen, se pueden observar los centros supraespinales y medulares que están implicados en el mecanismo de acción, en el mecanismo de la erección. Entonces, diferentes lesiones a estos niveles medulares pueden producir o provocar cuadros clínicos y neurofisiológicos característicos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de disfunción eréctil en enfermedades cardiovasculares. De manera fisiológica, el pene permanece en estado flácido, cuando se contrae el músculo liso. Este proceso pues, es regulado por una combinación entre el control adrenérgico y el miogénico. Después de que se da una estimulación sexual, la erección se produce, como habíamos mencionado anteriormente, por medio del óxido nítrico que se libera. Y pues en este caso, la disfunción eréctil se debe más que todo a que no existe un flujo sanguíneo adecuado o en este caso pues está reducido y es por eso que no se produce la erección. Y esto pues está asociado a enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Para poder diagnosticar la disfunción eréctil, pues es necesario realizar una buena anamnesis. Entonces, en este caso, pues el paciente llega con el especialista y se debe encaminar la entrevista para poder determinar si es orgánica o psicógena. Entonces, en este caso, se deben considerar, por ejemplo, la edad. Si es mayor a 50 años, pues va a ser orgánica. Si es menor a 40 años, pues va a ser de origen psicógeno. Al igual que el tiempo de evolución, la aparición, el curso, entre otros factores. Siguiente, por favor. Continuando con el diagnóstico, se debe realizar por medio del médico tratante un test llamado Índice Internacional de Función Eréctil. Y pues este test es un test breve de pocas preguntas que es multidimensional. Y pues en este caso se logra medir objetivamente el grado de la disfunción eréctil. También se debe realizar un examen físico y también la medición del reflejo bulbo cavernoso. Este procedimiento o este examen se realiza presionando el glande mientras se realiza un tacto rectal. Y ante una presión digital del pene, el esfínter anal debe contraerse. Si eso pasa, entonces eso quiere decir que existe un buen funcionamiento del centro sacro de la erección. Si no sucede eso, o sea, la contracción del esfínter, entonces esto pues va a señalar una lesión de la vía eferente pudenda. Y este examen, afortunadamente, se recomienda para personas mayores de 50 años. En los exámenes de laboratorio, se hacen los exámenes de laboratorio básicos, que incluyen glucemia, colesterol total y triglicéridos, cituria, urea y creatinina y microalbúmina. Pues esto obviamente es para saber si el paciente tiene alguna enfermedad que pueda estar afectando en el momento de querer tener una erección. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto al diagnóstico de gabinete, se utilizan 3, pero en este caso vamos a ver solamente 2 diagnósticos. El primero, pues, es una ecografía Doppler duplex y este se realiza cuando se tiene una sospecha de algún trauma en el pene, como la enfermedad que habíamos mencionado anteriormente, que es la de Peyronie, y de enfermedades
arteriales. En este caso, al paciente se le inyecta una sustancia, un agente erectogénico. En este caso puede ser prostaglandina E. Y esto lo que va a hacer es que va a medir el flujo en el pene. Entonces, también se puede realizar una cavernosografía que se realiza al mismo tiempo que se está realizando la ecografía Doppler. Y esta se encarga de observar o de determinar si existen fugas venosas. Y pues eso sería todo. El siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Para iniciar el tratamiento farmacológico podemos hablar por vía oral por medio de los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa tipo 5. En esta tabla podemos observar los medicamentos como el sildenafil, el tadalafil, vardenafil, las dosis, el inicio de acción y la duración. Es importante mencionar el inicio de acción porque pues, muchas veces no se toma esto en cuenta y al final se toma el fármaco y no funciona cuando debe funcionar. Otra terapia es la terapia intracavernosa con drogas vasoactivas, como se los había mencionado anteriormente en el diagnóstico. Se utilizan algunos fármacos y esto pues estos fármacos se administran directamente antes del acto sexual y pues pueden ser prostaglandina E, mesilato de fentolamina y también clorhidrato de papaverina, entre otros relajantes del músculo liso. Siguiente, por favor. Ahora el tratamiento no farmacológico. En este caso, pues se pueden utilizar dispositivos de vacío. En estos, pues se coloca el dispositivo y por medio de vacío se logra la elección y se coloca en la parte de la base, se podría decir, del pene, un artefacto que ayude a mantener la erección. También se recomiendan terapias de pareja, eso pues es bastante importante. Y también pueden existir tratamientos quirúrgicos como la prótesis del pene, como podemos ver en la imagen de la esquina. Siguiente, por favor. Con respecto a la evolución de la disfunción eréctil, pues esto va a depender básicamente de la causa de la misma y puede mejorar de acuerdo a las acciones que el paciente tome. Por ejemplo, eliminar el consumo de alcohol, tabaco, medicamentos que pueden causar disfunción eréctil. Y en el caso pues de los fármacos orales, pues la adherencia al tratamiento y también la relación de pareja. Siguiente, por favor. El pronóstico. El pronóstico para los pacientes, para este tipo de pacientes es favorable, ya que pues actualmente existen avances para poder tratar la disfunción eréctil. Entonces, pues se cuentan de muchas formas de poder tratar la disfunción. Entonces, eso hace que el pronóstico pues sea alentador. Siguiente, por favor. Por último, vamos a ver las incidencias. Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, los casos reportados desde el 2016 al 2020 son específicamente de origen orgánico, no hay de origen psicógeno. Y en la primera gráfica se pueden observar casos correspondientes del año 2016 al 2020, en donde se reportaron una mayor cantidad de casos, que son muy pocos. En el año 2016 y en el 2019 fueron 9 casos. Esta cantidad pues, puede deberse a lo que se mencionó al principio, que los pacientes pues, no siempre consultan y ahí existe pues, la dificultad para poder conocer la prevalencia. En la segunda gráfica podemos observar los casos reportados por grupos etarios, en donde la mayor cantidad de casos se observan en edades a partir de entre 55 y 64 años, en el año 2019 y 2020.
Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es hipofunción ovárica. Siguiente, por favor. La hipofunción ovárica también se le conoce como insuficiencia ovárica prematura. Esta es una reducción de la función de los ovarios que incluye la disminución de la producción de hormonas. Anteriormente se conocía simplemente como una alteración en la función ovárica, pero ahora se describe como una amenorrea de 4 meses o más con irregularidades menstruales, incrementan las concentraciones de FSH que va a provocar una menopausia en pacientes menores de 40 años. Siguiente, por favor. Las causas, no siempre se puede establecer la causa de la IOP, pero se van a mencionar varias, por ejemplo, la atresia folicular acelerada, que es que simplemente los folículos van a acelerar el proceso de muerte celular programada. Cromosoma X, existen síndromes del cromosoma X que pueden provocar IOP, por ejemplo, el síndrome del cromosoma X, que aunque no se sabe realmente la asociación con él, es un marcador genético muy importante para la posible transmisión del padecimiento. También está lo que es las anomalías del brazo largo, que pueden ser por una formación de anillo o una delección del brazo, que van a presentar aspectos clínicos similares a los del síndrome de Turner. Más adelante les voy a hablar de ese síndrome. La disgenesia gonadal pura, que el prototipo es el síndrome de Sawyer, que son mujeres fenotípicas, pero que no tienen un desarrollo de caracteres sexuales femeninos secundarios y que van a presentar un rastro gonadal que recuerda testículos funcionales. Después está la disgenesia gonadal con anomalías en los cromosomas sexuales, el síndrome de Turner que les había mencionado. Esto es debido a una degeneración de los folículos primordiales que puede ser debido a la ausencia de locus de los brazos del cromosoma X. Los sujetos que presentan el síndrome de Turner tienen una causa asociada de defecto de las gónadas con una presencia del isocromosoma en el brazo largo y tienden a padecer también de tiroiditis de Hashimoto y de carcinoma tiroideo. Ahora con quimioterapias y radioterapias, los medicamentos que pueden provocar una IOP son los alquilantes, la ciclofosfamida, clorambucil, melphalam, citarabina, vincristina, cisplatino, procarbazina y la radioterapia 6GY que va a provocar una IOP irreversible. Las iatrogénicas van a ser todas aquellas manipulaciones de modo quirúrgico en lo que es el área ovárica. De ahí están los que es autoinmunidad. El problema con la autoinmunidad es de que existen muchas patologías que van asociadas a IOP, como son, ya mencionamos la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison, la enfermedad de Crohn, el vitiligo, un lupus eritematoso sistémico y demás. Los agentes virales, las enfermedades virales como la parotiditis, unas infecciones por Coxsackia o rubiola pueden causar IOP. El VIH, más que el VIH en sí, es el tratamiento con antirretrovirales, lo que puede desencadenar en una IOP. Los factores ovocitarios son las mutaciones en el gen que van a codificar la inhibina, que va a estar implicada en la etiología del IOP. De ahí están las deficiencias de las enzimas, que las más frecuentes son la colesterol desmolasa, que esta enzima ya la vimos en la clase, la 17-alfa-hidroxilasa y la 17-20-desmolasa. Que todas estas enzimas lo que van a tener es que van a provocar una alteración en la síntesis de estrógenos. De ahí están las metabólicas, que la más importante es la galactosemia, y se cree que el problema es de que la acumulación de la galactosa junto con sus subproductos tóxicos van a generar un daño directo en el ovario. Después están los defectos específicos por las gonadotropinas o sus receptores o proteínas G. Las pacientes con esta enfermedad son portadoras de una variante de la LH con una mutación en la subunidad beta que poseen desórdenes reproductivos, entre esos la IOP. Y por último está la idiopática. Recordemos que cuando un médico no conoce la causa de la enfermedad, pues es idiopático. Entonces aquí, por ejemplo, está el síndrome de Sawyer, que es el problema que está en los receptores de la FSH de la membrana de las células de la granulosa. Si el síndrome proviene de la madre, la probabilidad de que la persona desarrolle IOP es del 50%, pero si viene del padre es del 100%. Siguiente, por favor. Bueno, cuadro clínico. Las pacientes con IOP van a presentar los mismos síntomas como que si tuvieran menopausia.
Por eso van a presentar sofocos, periodos menstruales irregulares o ausentes, una resequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo, el fenotipo del síndrome de Turner, que a ustedes se les había mencionado. Ustedes pueden ver la fotografía donde se mira una niña con blusa como fucsia. Ella es una niña que tiene síndrome de Turner. Va a presentar ciertas características muy peculiares, por ejemplo, la baja estatura, por abajo del tercer percentil, un infantilismo sexual, útero y vaginas hipoplásticos, una braquicefalia, pterigum colli, que pterigum colli es, si ustedes ven en la fotografía, se les mira como que el músculo del cuello más grande o más atrofiado. Ese es el pterigum colli. También pueden presentar paladar hendido, linfedema de manos y pies. En la fotografía de a la par se mira, se nota que es un bebé, pero que los pies están como muy gorditos para ser un bebé normal. Es por una acumulación de lípidos que se llama linfedema. También hay una implantación baja de cabello. En ella no se le ve por el fleco, pero la línea del cabello tiende a estar más baja. Y también la del pabellón auricular, que tiende a estar de manera poco convencional, digamos así. También las pacientes que presentan síndrome de Turner presentan otitis media recurrente y malformaciones cardiovasculares. También entre los síntomas que padecen están las alteraciones de la vida sexual y los niveles de energía. Siguiente, por favor. Mecanismo fisiopatológico. Actualmente se conocen dos mecanismos fisiopatológicos. El primero es la disfunción folicular. Es decir, folículos hay, pero por algún motivo, por algún proceso patológico, estos no van a funcionar de la manera normal. O la producción de hormonas esteroides, por ejemplo, una mutación del receptor de la FSH o una deficiencia de enzimas en el citocromo 17A1 está alterada. Y la otra es la disfunción folicular. Los folículos primordiales se agotan por diferentes mecanismos, una alteración en el desarrollo, en la vida intrauterina, una pérdida acelerada de folículos en la vida postnatal, que fue lo que vimos primero, la atresia, que puede provocarse por un síndrome de Turner, un defecto del gen FOXL2 o efectos originados por sustancias gonadotóxicas como una quimioterapia. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico. Realmente no existe criterios de diagnóstico unificados para IOP, pero la mayoría de clínicos consideran que como de un diagnóstico positivo, una amenorrea mayor, igual o mayor a 3 meses. Unos niveles de FSH mayores de 40, niveles de estradiol menores a 50, y estos valores, tanto de estradiol como de FSH, deben ser medidos en dos distintas ocasiones a lo largo de los meses porque estos valores pueden fluctuar. Se debe conocer también la historia clínica, los antecedentes familiares, como ya mencionamos, la importancia de que si proviene de la madre o del padre. También si tuvo alguna cirugía, si tuvo alguna radiación, alguna enfermedad autoinmune o algún padecimiento de cromosoma X que la paciente ya sepa. También el diagnóstico puede ser confirmado por gonadotropina crónica humana B, los niveles de LH y de prolactina. También están los estudios genéticos, están los estudios de reserva ovárica, que estos se va a decir que es un diagnóstico positivo para IOP en caso el conteo de folículos sea menor a 10, la hormona antimulleriana que Damaris ya la mencionó es menor a 1 nanogramo por mililitro y la inhibina que esté entre 40 y 45 picogramos por mililitro. También están los estudios inmunológicos de anticuerpos antiováricos, adrenocorticoides y esteroidogénicos. También están los estudios de imagen, como una ecografía película, pero esto no va a determinar en sí si el IOP simplemente es como un diagnóstico complementario porque puede haber alguna malformación en el ovario que sea físico. De ahí está la densitometría ósea, que esta realmente no es que vaya a evaluar la IOP, sino que la IOP va a tener una complicación con osteoporosis. Entonces se tiene que determinar con qué tan avanzada puede estar la osteoporosis. Como diagnóstico diferencial, se tienen que evaluar la función tiroidea, niveles de T4, TSH, se tienen que hacer pruebas de embarazo, alteraciones del eje tiroideo, hiperprolactemia, síndrome de ovario poliquístico, que ya Gaby les va a hablar de ello, una amenorrea hipotalámica. Siguiente, por favor. El tratamiento, el de primera línea, es un reemplazo hormonal. Esto va a ayudar a disminuir los síntomas y las complicaciones asociadas al hipoestrogenismo. Se puede prescribir de 1 a 2 miligramos de 17 beta estradiol si es PO o 100 microgramos si es transdérmico. También se puede dar 0.625 a 1.25 miligramos de estrógenos conjugados. Pero si al momento de darse estrógenos también se tienen que dar progestinas,
porque esto va a ayudar a prevenir la hiperplasia endometrial y el cáncer, por lo que se puede dar acetato de medroxiprogesterona en dosis de 10 miligramos día o progesterona natural de 100 a 200 miligramos día por 10 a 14 días al mes. Además, se tienen que dar suplementos de calcio y vitamina D, aunque esto no es directamente para tratar la IOP. Como ya había mencionado, hay una alteración de los niveles óseos. Se puede provocar osteoporosis. Entonces, el objetivo de dar tanto calcio como vitamina D es disminuir estas medidas. También se tiene que decirle a la paciente que tiene que realizar un ejercicio físico y tiene que evitar factores de riesgo como alcohol y tabaco. Siguiente, por favor. La evolución, la paciente tiene que hacer unas visitas anuales para poder controlar su terapia hormonal. Se tienen que buscar ciertos signos y síntomas como alguna enfermedad tiroidea, alguna insuficiencia suprarrenal, y se tiene que controlar los niveles de TSH de cada 3 a 5 años. El pronóstico, bueno, realmente no existe ningún tratamiento que identifique que pueda mejorar la tasa de ovulación o incluso restaurar la fertilidad. Pero sí se ha visto de que más o menos del 5 a 10% de las pacientes que presentan IOP pueden quedar embarazadas sin llegar a utilizar un método de fertilización artificial. Ese sería un tipo de tratamiento en caso de la pareja o la persona quiera quedar embarazada. El reemplazo hormonal también alivia, como he mencionado, los síntomas de la deficiencia de estrógenos, va a ayudar a la densidad ósea, va a prevenir enfermedades coronarias, Parkinson, cambios en el estado de ánimo, vaginitis atrófica y demencia. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, las incidencias. Realmente solo se han reportado 60 casos en lo que va de 2017 a 2020. El año en el que más casos se presentaron fue en el 2018. El departamento de Guatemala fue el que reportó mayor número de casos 2017 y 2018, con 5 y 6 casos respectivamente. En el 2019 fue Baja Verapaz, San Marcos y Toto con 2 casos. Y en el año pasado, 2020, fue Quetzaltenango con 3 casos. Y la edad de mayor incidencia fue de 40 a 44 años, con un total de 11 casos. Gracias. Bueno, ahora el último tema es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de signos y síntomas de origen endocrino metabólico que se caracteriza por oligomenorrea, síntomas secundarios al exceso de andrógenos, que les voy a explicar más adelante, y resultan alteraciones sobre la calidad de vida. El síndrome de ovario poliquístico también se llama hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogénica. Las causas del síndrome de ovario poliquístico se sabe que es un desorden poligénico y multifactorial, ya que se ve afectado por varios factores. En primer lugar, los factores genéticos son desconocidos, pero sí se sabe que si una paciente padece de ovario poliquístico, es muy probable que sus hermanas o sus hijas presenten rasgos fenotípicos de SOP. Luego están las interacciones ambientales. El estilo de vida de la paciente, como la obesidad y el sedentarismo, pueden ser causas de SOP. Y por último, la exposición fetal a andrógenos, el estado de salud de la madre durante el embarazo, como puede ser la presencia del hiperandrogenismo, que es un exceso de andrógenos, diabetes gestacional o sobrepeso de la madre durante el embarazo, pueden ser causas también de SOP. Ahora, con el cuadro clínico, existen 4 manifestaciones que son las más importantes para el diagnóstico de SOP. En primer lugar, está la elevación en niveles séricos de andrógenos. En los exámenes de laboratorio, los niveles de testosterona siempre se ven elevados. Luego están las alteraciones menstruales. Se puede presentar oligomenorrea, que es cuando la paciente presenta ciclos menstruales con una duración de más de 35 días entre ellos. Y también se puede presentar en conjunto con una menorrea secundaria, que es cuando la paciente presenta sus ciclos constantes y de repente deja de menstruar o le deja de venir por más de 6 meses. También se puede presentar la metrorragia disfuncional, que es el exceso de sangrado por fuera del ciclo menstrual. También está el hiperandrogenismo, que es la manifestación más importante del SOP.
Y en esta hay 3 características importantes. El primero es el hirsutismo. El hirsutismo es el exceso de vello en ciertas partes del cuerpo. Y para esto existe la escala de Ferriman y Galloway, que está aquí en la imagen en la parte de abajo. Y esta se utiliza por medio de la exploración física. Se determina la cantidad de vello en ciertas regiones del cuerpo. Y para que se califique de hirsutismo se deben de tener de 8 a 15 puntos. Luego, también como manifestaciones del hiperandrogenismo, está el acné y la alopecia. Y por último, la obesidad es una característica importante, ya que más del 50% de las pacientes presentan obesidad. Esta obesidad es de tipo androide o en forma de manzana, en el que la grasa se acumula en el área abdominal. Y también una manifestación importante que es la acantosis nigricans. Esta es el oscurecimiento en la piel en regiones de los pliegues, como puede ser en las axilas, en los codos, en los brazos y en la parte de atrás del cuello. También esta obesidad también es de aspecto cochinoideo o acromegaloideo. Ahora, con la fisiopatología, en primer lugar, debe de haber alguna de estas alteraciones, que es la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia. Entonces, a los niveles altos de insulina en la sangre, los ovarios responden con un aumento en la producción de andrógenos. Y esto causa el primero de los signos, que es el hirsutismo. A los niveles elevados de testosterona, el cuerpo responde con un aumento en hormona luteinizante y en hormona liberadora de gonadotropinas. Y esto a su vez causa una disminución de hormona folículo estimulante. Entonces, con esta disminución de esta hormona, las células de la teca, que son las que rodean al folículo, producen un exceso de andrógenos, y este exceso de andrógenos produce a su vez un defecto en la maduración molecular, lo que lleva a anovulación y puede resultar muchas veces en infertilidad. Asimismo, también hay otros factores, como ya les expliqué, que pueden ser los quistes en los ovarios, que pueden predisponer a un exceso de andrógenos, y también los factores genéticos y de la dieta, que pueden aumentar los niveles de insulina. Ahora, con el diagnóstico clínico y de gabinete, tenemos los criterios de Rotterdam. Son estos 3 que están aquí. Son los ciclos irregulares o anovulatorios en primer lugar, luego el hiperandrogenismo bioquímico y por último el fenotipo de SOP. Entonces, para que una paciente presente síndrome de ovario poliquístico es necesario que se presenten al menos 2 de estos 3 criterios. Entonces, en primer lugar, con el hiperandrogenismo, los signos clínicos que se determinan siempre por una exploración física son el hirsutismo, que ya les mencioné, y en la escala de Ferriman y Galloway debe ser mayor a 6 a 8 puntos. Y el acné, que se clasifica en leve, moderado o severo según la cantidad de lesiones. Ahora, los signos bioquímicos, los exámenes de laboratorios, se debe realizar un índice de andrógenos libres, y la testosterona total debe ser mayor o igual a 4.5. Ahora, con la oligomenorrea y amenorrea, que ya les expliqué, esta se determina siempre por una anamnesis correcta. Es por eso que siempre a las pacientes en estos casos se les pide llevar un récord de sus menstruaciones para determinar las fechas entre ellas. Y por último, los quistes en los ovarios, que se determinan por medio de ecografía o ultrasonido. Al menos uno de los 2 ovarios tiene que tener un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos y o presentar 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro. Ahora, con el tratamiento siempre va enfocado a el plan de vida a futuro de la paciente, ya que se debe considerar si la paciente quiere o no quedar embarazada. Entonces, en primer lugar está la anticoncepción hormonal, que se utiliza para controlar los niveles de andrógenos. Se utiliza el etinilestradiol y el acetato de ciproterona. Luego está la metformina, que se utiliza para el tratamiento sistemático de afecciones cutáneas como el acné, que ya les mencioné, para la obesidad o para el manejo de complicaciones que se puedan dar durante el embarazo. También se utiliza la metformina para nivelar los niveles de insulina, como ustedes ya saben. Luego, los inductores de la ovulación, que se dan para las pacientes que quieran quedar embarazadas, se utiliza la pioglitazona y la rosiglitazona.
Y por último, el tratamiento farmacológico que se da siempre en todas las pacientes es el ejercicio físico, la pérdida de peso y la dieta restrictiva. Ahora, la evolución y el pronóstico, ambos son favorables. En la evolución, en la mayoría de los pacientes se observó una reducción en el índice de masa corporal, también se observó una reducción en los valores de testosterona total, un aumento en la progesterona plasmática y un uso funcional de tratamiento higiénico dietético. Y en el pronóstico es bastante prometedor, ya que con tratamiento se observa una mejoría de las manifestaciones clínicas y estéticas de un 90 a un 95%. Y por último, la incidencia en Guatemala, las pacientes con diagnóstico de SOP en el ICS, el 37% tenía entre 25 y 29 años de edad, el 28% consultó por oligomenorrea y el 75% presentó quistes en ambos ovarios. El 62% inició tratamiento con monoterapia y el 18% reportó aumento de peso como efecto secundario. Y por último, la prevalencia de estas pacientes en el 2010 fue de 3 pacientes por cada 10 pacientes vistas en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del ICS. Y solamente, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda de sus compañeros? Si no hay preguntas, solo me queda felicitarlos y sí mencionarles que el ovario poliquístico es una de las principales causas de infertilidad en la mujer. Por eso debe ser tratado inmediatamente que es diagnosticado. Y con ello terminamos la actividad del día de hoy de la presentación de simposios para dejar para